Ella es una hija de la guerra. A mí me parece desde todo punto de vista elogioso lo que hace María José Pizarro, reivindicar la memoria de su padre, que al mismo tiempo es reivindicando la memoria de una generación, porque finalmente el gran drama de esa época es que les tocó echarse a los hombros del país a los suplentes, a los titulares los mataron. Tiro Fijo se paseaba por aquí. Guerrillera, hijo de puta. No aceptamos un destino distinto al de la paz. Estamos ahorita en el Cementerio Central, pabellón histórico. Mi padre está enterrado aquí desde el 26 de abril de 1990. Es como un escenario central, yo lo he adoptado como un escenario central en mis reivindicaciones, porque aquí está él. Fui pues obviamente amenazada desde muy chiquita, mi casa allanada muchas veces. Los primeros 3 años de mi vida los paso en la cárcel de La Picota, visitando a mi padre y a mi madre en Bucaramanga, que estaba presa en la cárcel de mujeres, exiliada política a los 7 años, y regreso al país ya a los 12, cuando se firman los acuerdos de paz con el M-19. Y ahí perdí mi identidad hasta los 32 años. No solamente, digamos, fui perseguida, sino que en razón, digamos, de esa persecución y de ese hostigamiento, tuve que cambiarme la identidad muchas veces. Y fue difícil recuperarla. La película sigue a María en su vuelta desde el exilio a Colombia y toda la transformación que hay en ella, todo su proceso natural. Y paralelamente hay una línea narrativa que se construye, que es el caso. En el año 2001, Carlos Castaño hace un libro que se llama Mi Confesión. En ese libro, Castaño admite que él estuvo personalmente gestionando todos los pormenores del asesinato de Carlos Pizarro. Y además da a entender que todo se hizo con algunos niveles de connivencia de gente del DAS. La pregunta del asesinato de Pizarro sigue siendo un enigma. Primero se dijo que ha sido Pablo Escobar, pero Pablo Escobar salió y dijo que antes al contrario, nosotros hemos tenido relaciones con el M-19 y tal. Pero ahora hay otra teoría, que es la que está en investigación, es que de los mismos escoltas fue uno de los que le hizo el tiro de gracia, después de que el sicario le disparó y que por eso asesinaron al sicario. El documental es para mí, digamos, la forma de expresar esto que yo he hecho, que es como una reinterpretación de esa historia, desde mi óptica y buscando, digamos, reforzar y desmitificar como estas visiones que nos han hecho confrontarnos históricamente. O sea, a mí me impactó mucho ella porque, no sé, vi como al papá. O sea, vi como a su padre, el espíritu de su padre, por decirlo de alguna manera, la mirada de su padre. Y de otro lado, una vaina que para uno, que es papá, es una maravilla, y es ver una hija que quiere descubrir la historia y tejer la historia de su padre para que esa historia no se pierda. No se pierda para la historia del país. Rafael Vergara, él era encargado como de comunicaciones del M-19. Rafa, de alguna manera, se vuelve casi que como un padrino de María. Le ha donado todo su archivo del M-19, donde estaban todos los comunicados, como que él ya de alguna manera se deshizo de, como de toda su memoria personal y se la dio a María para que sigan la construcción del archivo de su padre. Por eso me parece muy importante el documental que se está haciendo.
porque a través de ella vamos a poder mostrar la grandeza de su padre, porque ella es una chica con mucha grandeza. Yo creo que ella siguió los pasos de Carlos haciendo una revolución, pero es la revolución que es necesaria hoy en día, que es una revolución sin armas y es una revolución como dentro de las ideas. Y entre las ideas más potentes en un país desmemoriado, pues es el trabajar en pro de la memoria. No tengo la estructura mental ni humana ni ideológica para asumir caminos. Como me mataron a mi papá, entonces monto un ejército. Como me mataron a mi papá, entonces asumo el camino de la venganza. No. Digamos, yo asumo el camino de la verdad y asumo el camino de la dignidad y asumo el camino de la paz porque no hay, digamos, no hay otra enseñanza, ni estructura mental, no hay otros pilares distintos a esos. El M-19, pues una guerrilla distinta, no era una guerrilla campesina, era una guerrilla urbana y buscaban una apertura en la sociedad que Colombia no había vivido. El M-19 se presenta en sociedad, publica unos avisos en la prensa, son unas campañas de expectativa y finalmente se produce la toma de la Quinta de Bolívar, donde se roban la espada del libertador Simón Bolívar. Y hacen una proclama y dicen que nace el M-19. Era un grupo de intelectuales, de sociólogos, de gente criada en la guerrilla, pero como con ideas muy de vanguardia. Hizo lo que nadie hizo en su momento y como que todos sus golpes tenían que pasar a través como de grandes canales de comunicación y tener como un impacto lo más mediáticamente posible. Detrás de esa fachada, pues también era una organización que siempre se financió con el secuestro. El M-19 sí cometió crímenes atroces. Por ejemplo, el de José Raquel Mercado, que eso es histórico. El de José Raquel Mercado fue un crimen, fue un secuestro y lo llevaron y lo asesinaron. Y por último, el del Palacio de Justicia. Es que en el Palacio de Justicia el M-19 fue el que comenzó la acción. En el Palacio de Justicia en Bogotá, tomado sangrientamente desde hace 7 horas y media. Con lo del Palacio de Justicia, pues yo pienso que es el gran error histórico del M-19. Hubo una serie digamos, de traiciones a los acuerdos de paz, o ellos lo consideraron de esta manera. Los acuerdos de cese al fuego y de diálogo nacional que se habían pactado en Corinto en el año 84. Ese proceso de paz firmado, que significa, imagínate tú, una amnistía amplia, general e incondicional que el sistema se había negado y que Betancourt concede, y que significa que todos salgan de la cárcel, inclusive Pizarro, que estaba preso. Lo que ellos querían hacer en ese momento era juzgar al presidente de la República por el incumplimiento de los tratados de paz. El ejército y el Estado habían cumplido totalmente asesinándolos. Entonces ellos deciden hacer otra vez como un golpe mediático, que era tomarse como el Palacio de la Democracia, pero todo termina como en una enorme masacre. O sea, nunca se imaginan que el ejército va a entrar como va a ser un contraataque tan masivo. Mantener la democracia, maestro. Por supuesto que el M se equivocó. Nunca esperó una reacción de esa naturaleza. Nadie podía esperar una reacción de esa naturaleza. Adolf Hitler quemó el Reichstag vacío. Nosotros los colombianos en ese episodio quemaron el Palacio de la Justicia lleno de juristas. En la toma del Palacio de Justicia, lo más grave, digamos, es que estaba anunciada en los diarios de circulación nacional 19 días antes del ataque. Entonces la primera sorpresa es encontrar que no hay un policía ni un militar custodiando de los magistrados, que en ese momento eran los personajes más amenazados de Colombia. El ejército lo que hizo fue reaccionar ante y seguir las órdenes que le mandaba el presidente. Pero el presidente sacó el cuerpo y no ha habido quien lo juzgue a él con el argumento de que es que él va a publicar eso cuando se muera. Como si la ley fuera para unos colombianos y para el presidente no. Lo cierto es que en menos de una hora eso ya era el infierno. Un absoluto horror a una cuadra de la Casa de Nariño.
Mi padre es cartagenero, hijo de militares, un rebelde como todos los de su generación. Su generación fue una generación que rompió con todo lo establecido y rompió políticamente también. Es hijo de los movimientos insurgentes de América Latina. Él era un rebelde, digamos, de esencia. Y era una persona de una profunda convicción de la justicia. Si había combates, me cuentan los compañeros, tenían que decirle te vas para atrás. Si se tomaba un pueblo, ¿sí? Después de tomarse el pueblo y que rendía a los policías o a la tropa, les hacía un homenaje. O sea, les reconocía su valor, reconocía su esfuerzo. Bueno, Carlos Pizarro no fue exactamente el hombre más importante del M-19, fue el que más publicidad se dio y el que finalmente guardó la última imagen romántica del M-19 por su aspecto, por su carisma, por su presencia. Yo me encontré cuando llegué a la edad adulta que no había tanta dignidad en Colombia. Poco a poco fui entendiendo no solamente era el camino de Carlos Pizarro, ni era la respuesta a una rebeldía individual, ni a las búsquedas libertarias de un hombre, sino que también era la sed de justicia de grandes cantidades y contingentes de este pueblo. Pizarro es como una figura muy ambigua dentro de la historia contemporánea de Colombia, porque es un líder que por un lado se recuerda el ala más militarista del M-19, el ala más que quería confrontar más al Estado, y por el otro lado es la persona que se transforma y se vuelve un líder de paz. Y es el primer tratado de paz exitoso que se firma en América Latina. Y aparte de esto, Carlos se vuelve también una figura como de otro nivel, y es que 45 días después de firmar el tratado de paz, es traicionado por el gobierno y es asesinado en un avión comercial a pleno vuelo. Cuando ella vuelve, el Estado no ha hecho nada con el caso, solo está esperando que prescriba, como siempre ha hecho. Entonces hace que se vuelva a ella la parte civil y demanda para que el caso no cierre. El caso ella lo lleva a la Comisión Colombiana de Juristas y hacen que se vuelva un crimen de lesa humanidad. En el caso Pizarro hay una particularidad y es que hay otros episodios de magnicidios de la misma época que tienen un modus operandi muy parecido. Entonces lo que está tratando de hacer la Fiscalía es encontrar si hay una hipótesis común que determine que varios de esos crímenes políticos tuvieron un mismo origen y de alguna manera un mismo desenlace. Digamos que avanzar en el caso de mi padre pues es una de las garantías de no repetición al proceso de paz que estamos viviendo. Y la sociedad, yo creo que todos nosotros queremos un destino distinto, de aceptarnos y de dirimir nuestros conflictos de una manera diferente, de poder hacer política en otras condiciones, de tener una diversidad y poder preservar la diversidad de pensamiento y la diversidad cultural, racial que tenemos en nuestro país. Y no aceptamos un destino distinto al de la paz para nosotros y para nuestros hijos,